Muchas gracias a todos quienes se han entusiasmado con esta charla de hoy día inspiracional y que han querido acompañarnos en este encuentro. Dentro de las actividades que hemos ido incorporando en nuestra agenda como gobernanza de aceleración del ecosistema de emprendimiento e innovación, creamos este espacio llamado sesiones de inspiración, que son encuentros para los miembros de la gobernanza y otros participantes afines con el fin, valga la redundancia, de inspirar nuestro trabajo a partir de otras experiencias de éxito, tanto nacionales como internacionales, sobre esta articulación de ecosistemas, innovación y emprendimiento. Queremos hoy intercambiar ideas, nutrir nuestras reflexiones y recoger aprendizajes para potenciar nuestro quehacer en el fortalecimiento y aceleración del ecosistema regional. Y por ello, el tema de hoy lo vamos a tratar como el rol del empresariado y los actores promotores para la aceleración del ecosistema regional. Y tenemos a este gran invitado, ya un amigo de la casa, por lo que escucho, Rafael Aubat, a quien agradezco enormemente su disposición a traspasar sus experiencias y a inspirarnos en este proceso que yo sé que va a requerir de bastante inspiración. Por eso los invito a aprovechar este espacio, permaneciendo hasta alrededor de las 5 de la tarde, en una vista que al final lo que pretende es generar una conversación y reflexión respecto de los temas que Medellín o la región de Antioquia en Colombia tuvo que llevar a cabo para poder lograr el éxito del ecosistema que hoy día es reconocido a nivel mundial. Ahora les presento a Rodrigo Mobarek, director de nuestra consultora Gulliver, que nos está asesorando en este proceso, quien además estará moderando este encuentro para que permita que todos los invitados puedan participar y desarrollar todas las inquietudes y requerimientos que podamos tener en esta conversación. Así que sin más, los dejo con Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierpaolo. Me sumo a las palabras de agradecimiento de que se hayan sumado todos y todas acá a esta primera sesión de inspiración del trabajo que hemos estado iniciando hace un par de semanas de aceleración de ecosistemas en la región de Valparaíso. En este caso tenemos un caso, valga la redundancia, extremadamente interesante. Leonardo nos estuvo contando algunas generalidades de la importancia del caso de Medellín. Creemos que es súper interesante poder profundizar. Hay infinitos elementos que son interesantes del caso de Medellín. En particular, yo rescataría tres. Lo primero es un ejemplo de cómo efectivamente se puede hacer un cambio exponencial en la forma en la que está operando el ecosistema, aún en situaciones tan complejas como las que le tocó vivir a Medellín en su inicio. Yo creo que lo segundo interesante es que eso se puede lograr sí, solo sí somos capaces de juntar a todos los actores del territorio, actores públicos, actores privados, academia y otros actores promotores del ecosistema, y sí, solo sí, lo hacemos de forma sistemática y sostenida. Yo creo que son tres elementos muy interesantes del caso de Medellín que Rafael nos va a poder contar en detalle. Rafael es expresidente de Proantoquia, por ende, él lideró los esfuerzos privados de poder acelerar el ecosistema de emprendimiento e innovación, asociándose con el resto de los actores del territorio. Estuvo 15 años liderando ese proceso de transformación que llevó a Medellín a transformarse en uno de los polos de innovación y emprendimiento más importantes del mundo. Él es economista de la Universidad de Antioquia, con estudios superiores en desarrollo agrícola de la Universidad de París y especialidades en planificación económica de la misma universidad. Antes de dar el pase a Rafael, la idea es que tengamos un periodo de exposición de Rafael de unos 40 minutos para luego seguir una sesión de preguntas y respuestas, así que cualquiera que quiera hacer alguna pregunta la vamos a poder abarcar al final de la exposición de Rafael y puede ocupar el chat para redactar su pregunta. Yo voy a estar facilitando, tratando de juntar preguntas o complementando en base a lo que vaya surgiendo. Así que sin más, Rafael, infinitamente agradecido por tenerte acá. Somos todo yo. Bueno, no, muchas gracias. Como lo estaba comentando antes de la presentación formal, pues me unen muchas circunstancias a Chile, familiares y afectivas, y por supuesto una enorme admiración por el desarrollo empresarial. Por lo tanto, lo que yo simplemente les voy a compartir es una experiencia, una experiencia de vida que posiblemente lo único que logre es que ustedes reafirmen algunas cosas, pero no creo que van a encontrar intelectualmente muchos desarrollos más allá de los que ustedes ya
ya tienen y comprenden al respecto. De manera que muchas gracias y espero que sea más una conversación al final que la presentación misma. Este es el guión que les propongo pues para la conversación. La idea es insistir como en el papel que pueden cumplir los empresarios y explicarles a cuál es la organización en la que tuve la oportunidad de trabajar tantos años. Después mostrarles como una apuesta que hicimos ya hace casi 20 años de tomar un habilitador de juntanza que es la ciencia y la tecnología y por supuesto la innovación y lo que ha significado ese proceso en los últimos años para nosotros y cómo ha sido el papel del empresariado. Hacerle un pequeño zoom al tema del emprendimiento y la relación con los empresarios ya constituidos, mostrarles algunos indicadores de lo que ha significado este esfuerzo de focalizarnos mucho en articularnos y movilizarnos alrededor de la ciencia y la tecnología, y al final, casi a modo de conclusión, pero también para enfatizar algunos asuntos que se van desarrollando en la charla, pues lo que para mí son los factores esenciales del papel del empresariado es de qué manera se relaciona el empresariado con el medio, cómo se comportan las organizaciones empresariales que quieren trabajar por el progreso social y cuáles son como los grandes mensajes que uno trata de transmitir para que sea confiable para el resto de la sociedad el rol del empresariado. Eso es más o menos pues lo que voy a tratar de que ustedes sigan en el transcurso de la conversación. Yo quiero empezar por esta diapositiva que creo que se vuelve muy contemporánea dado lo que estamos viviendo con este asunto de la pandemia. Es que en la medida en que cualquier persona no se comporte como ciudadano, hoy le es muy difícil ejercer una función dentro de la sociedad. Entonces, los empresarios antes que todo tienen que ser ciudadanos para que sean hoy contemporáneamente como interlocutores del progreso de la sociedad, del interés colectivo. Y tienen que entender que no solamente son lo que hace el empresariado en su función económica, sino lo que tiene que hacer el empresariado o hace la sociedad en general, viviendo en sociedad, tiene que comprender, aunque no participe en todo, tiene que entender y comprender lo que mueve las sociedades, que no son otras cosas que los vínculos que establecemos con los demás, vínculos de muy distinta naturaleza, y que creo que a raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta que si no tenemos una comprensión del entorno, es muy difícil, no tenemos una capacidad de conversar sobre lo que mueve la sociedad, va a ser muy difícil ser pertinente en cualquier campo, cada vez más difícil si uno no comprende como el entorno. Y que ya las empresas no serán exitosas, en general no lo han sido, si no comprenden los entornos. Si fracasan los entornos, fracasan las empresas. Entonces a mí siempre me gusta pues insistir en esa visión comprensiva que tenemos que tener todos de la sociedad para que seamos más pertinentes como actores dentro de la sociedad misma. Nada que esta diapositiva yo le doy demasiada importancia, que en el lenguaje de ustedes es cuando ustedes le dicen a las universidades, oiga, venga, ¿usted por qué no me forma en competencias blandas, en competencias socioemocionales, en capacidad de trabajar en equipo, en capacidad de relacionarse? ¿Por qué no me forma la gente que yo necesito? Cada vez más ustedes insisten en esas competencias de los que quieren vincular a sus empresas y la formación del oficio ustedes la pueden dar o la dan las universidades, pero eso no es lo que está haciendo la diferencia. Cada vez la diferencia lo está haciendo más la comprensión del entorno, la comprensión de lo que mueve los entornos y una idea de que
pues los entornos tienen que ser entornos dignos para todos, donde aparece pues el tema de la equidad, que yo creo que a raíz de la pandemia se mostró en toda su dimensión como una variable demasiado importante. La institución en la que yo trabajé más allá de 15 años, trabajé 15 años en esa institución, pero esa institución ha creado muchas instituciones para cumplir con su misión. Esta institución tiene una característica muy especial, es que en el año 75, 15 empresarios que tenían una enorme comprensión muy anticipada expresada en la diapositiva anterior, porque eran filántropos, eran líderes de temas ambientales, los árboles de Medellín, las flores de Medellín fueron promovidas muy desde el sector empresarial, eran muy solidarios, venían como muchos de la cultura cafetera, donde se formaban los grandes ingresos para la industrialización, y entonces había como una idea pues muy familiar de la sociedad antioqueña. Estos empresarios en el año 75 decidieron que había que subir en su relación con la sociedad, comprometerse mucho más como en fomentar el interés por lo público, de que todos los ciudadanos se comprometieran más por los públicos, que había que comprometer más al empresariado para que efectivamente la sociedad fuera más de oportunidades y más equitativa, y que pensáramos no solamente en las empresas y los entornos más inmediatos, sino que pensáramos en el territorio. Y tuvieron una visión muy importante, que lo más importante de esto, a mi juicio, no fue los recursos económicos que han puesto para ayudar a la sociedad o para cumplir estas funciones, sino la capacidad de convocar, de articular y de movilizar. Y yo creo que eso es muy importante. Yo les cuento que la semana pasada cumplimos 45 años. Y eso yo creo que lo que significa es que esto es un asunto de todos los días. Así como un asunto de todos los días hacer empresa, es un asunto de todos los días y de muy largo plazo hacer desarrollo social, contribuir al desarrollo de la sociedad. Entonces esta es la empresa, la institución a la cual yo he pertenecido, que se llama ProAntioquia, Fundación por el Progreso de Antioquia, que es nuestra región, y le agregaron además y Antioquia por Colombia. Es una institución también muy comprometida con que no solamente le vaya bien a Antioquia, sino que le vaya bien a Colombia. Y una de las grandes fortalezas, por eso pongo esos verbos: convocar, articular, movilizar. Una de las grandes fortalezas es que quienes pertenezcan a ProAntioquia, más allá de que puedan dar alguna cuota de afiliación, puedan fondear algunos proyectos, asumen el compromiso de ser parte activa de la agenda de ProAntioquia, asumiendo roles dentro de la agenda de ProAntioquia. Porque es muy frecuente, cada vez creo que menos afortunadamente, que mucha gente ayude a fundaciones, ayude a corporaciones, le dé una cuota y diga: no, pues es que yo ya di la cuota, yo ya cumplí. No, aquí tratamos de que siempre, en los temas que nos toca hacer como organización, que es que tenemos que pensar temas de esos que vimos en la primera diapositiva, tenemos que hacer cosas en esos temas y tenemos que incidir sistemáticamente, pues más sistémicamente, digámoslo, sobre en general aquellas políticas que inciden en los temas que más nos atañen. Lo que tratamos de decirles es: venga, sea que usted entre en un grupo que está dedicado a pensar un tema, sea que usted entre en un grupo que está dedicado a apoyar una institución, apoyar un emprendimiento, apoyar una escuela, sea que usted nos ayude a incidir en instituciones, en política pública, usted, si quiere pertenecer a esta organización, tiene que tener dentro de su agenda como empresario, tiene que tener agenda con ProAntioquia. Aquí no hay representación, tienen que venir, siempre vienen los presidentes, pero en las cosas que hay que hacer, a veces pues nos vamos hasta el segundo o tercer nivel, como más adelante les mostraré a ustedes. Pero esto es muy importante
porque repito, la gran dificultad que a veces tenemos es que creamos organizaciones, las fondeamos y no ponemos la capacidad enorme que tiene el empresariado de pensar, de hacer y de incidir al servicio de las organizaciones mismas, y eso me parece que es fundamental. O sea, que así como hay una agenda de la empresa, yo tengo 2 horas a la semana, 4 horas, 3 horas al mes, yo tengo dentro de la agenda como una cosa regular, como si estuviera viendo, como viendo a un proveedor o a un distribuidor. Yo tengo a ProAntioquia, yo tengo una tarea dentro de ProAntioquia o una tarea dentro del desarrollo de los compromisos del empresariado con el territorio. Desde el año 96, ProAntioquia decidió que había un habilitador enorme para movilizar el empresariado, para movilizar las universidades, para movilizar el sector público, para movilizar la sociedad, que podía focalizar enormemente los esfuerzos, y ese movilizador fue la ciencia, la tecnología y la innovación. Y creo que no me tengo que ir muy lejos. Aquí traigo pues esta autoridad como para ver ustedes, pues, ustedes o todos reconocemos este gran papel que juega la investigación y la innovación. Y entonces desde el 96, perdón, pero lo van a ver ahora desde el 2003 con mucho énfasis. ProAntioquia incluso creó un centro de ciencia y tecnología, creó una incubadora de empresas, creó un centro de producción más limpia, creó instituciones que ayudaran a que volviéramos como un gran habilitador de transformación social la ciencia, la tecnología y la innovación. Y las razones pues son múltiples, pero traje esto a síntesis pues del primer ministro de Finlandia, y esta también insistencia del gran Nobel de Economía del año 2018, Romer. Pero quizá lo más importante es que ProAntioquia también, y en general los empresarios en la región, dijeron que teníamos que no solamente invertir en ciencia y tecnología, sino inspirar desde la ciencia y la tecnología a la sociedad. Y ahí es donde aparece como asociado el tema de inspiración, el tema del Comité Universidad Empresa Estado, que va a ser fundamental en todo este proceso del sistema de innovación que se ha venido creando en el territorio. Entonces estos, digamos, son síntesis de razones por las cuales quisimos desde el año 96, pero con mayor énfasis desde el 2003, hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación una gran palanca, un gran habilitador de progreso social. Eso dio lugar, esta curva, esta gráfica, pues la hemos venido construyendo, eso dio lugar a que tratáramos de trazarnos una meta al 2031 con este habilitador. Y lo que estoy mostrando en la gráfica es, primero, vean ustedes cómo ProAntioquia pues es el gran soporte en el año 2004 para hacer un planteamiento de economía del conocimiento como una cosa que queríamos que la ciudad entendiera y adoptara, y cómo van apareciendo grandes hitos, a dos de los cuales me voy a referir, porque son fuerzas enormes de articulación y de coordinación que van a ser el Comité Universidad Empresa Estado y Ruta N, a los cuales me voy a referir más adelante. Pero vean ustedes, cuando esto lo leemos en clave de objetivos de desarrollo sostenible, cómo en definitiva lo que más nos está interesando con esta apuesta de una ciudad impulsada por el talento, la tecnología y tener obviamente información para tomar decisiones, como lo más interesante que nos aparece al final son los objetivos más sociales que los objetivos mismos empresariales. Aunque ustedes van a ver cómo le va de bien a las empresas en el transcurso de los años que estamos midiendo. Hace 6 años estamos sistemáticamente midiendo lo que está pasando con la innovación en la ciudad. Efectivamente, al final
aunque ganen las empresas, como lo decía el primer ministro de Finlandia, también gana la sociedad si efectivamente tenemos una ciudad que sea próspera pero inclusiva. Y ese es un tema pues que yo creo que ustedes lo tienen muy claro en que prosperidad sin inclusión, yo creo que ya es un asunto que no es posible sostener en ninguna iniciativa que quiera ayudar a la transformación de las sociedades. Ahí en el 2003 les mostré como uno de los hitos de ese desarrollo, este comité, que ustedes, yo sé, tienen un comité muy sólido, pero es un comité que tiene una característica muy especial, es que prácticamente ya tiene 18 años de existencia, con una rutina que es muy, muy importante. Los primeros viernes, todos los primeros viernes, los que son católicos saben lo que ha significado pues, en el mundo los primeros viernes, siempre la gente iba a confesarse o a comulgar el primer viernes de cada mes, pero aquí llueve o truene, hace 17 años, los primeros viernes se reúne este comité. O sea, no hay excusa. Eso es un rito que se ha vuelto demasiado importante porque se ha vuelto un generador de confianza, o sea, de que la apuesta no es ocasional, es seria, y esto se hace pues con toda la importancia del caso, y prácticamente 7 años de esos 17 años, uno diría que lo único que hubo ahí fue conversaciones, porque las universidades desconfiaban de las empresas decían, las universidades son muy lentas, hacen las cosas que no se necesitan, eso no va para ningún lado, el Estado siempre dudando si apoyaba o no la investigación básica, en esa discusión entre la investigación básica y la investigación aplicada, discusión que hoy la pandemia nos ha mostrado que no tiene sentido, que las dos se requieren para el progreso de las sociedades. Y nos gastamos 7 años simplemente conociéndonos, haciéndonos presentaciones, generando confianza, y esa frase que es de uno de los padres de la Constitución norteamericana, Madison, la confianza es más importante que la circulación del dinero, se nos ha vuelto vital, porque en este momento, y ahorita les voy a poner el ejemplo con la pandemia, lo que ha sido más importante es el dinero aparece cuando hay confianza, o sea, cuando hay proyectos buenos y confianza, el dinero aparece. Y vean una característica muy importante de este comité, es que el liderazgo de las mesas de trabajo es del empresariado. Y eso yo creo que es un gran avance porque hace que dijéramos la relación sea al mismo tiempo respetuosa, pero práctica, en el sentido de que el empresariado insiste que tenemos que tener resultados, y eso es bueno a veces frente a las universidades, empujar que tenemos que tener resultados, pero al mismo tiempo pues tenemos un lugar de concertación y tenemos unos proyectos que permiten que eso se pueda expresar. Entonces yo creo que esto ha sido un espacio demasiado importante en ese reto pues de ciudad próspera e inclusiva y obviamente con esa fuerza de la articulación. Y esto que es una actitud, porque una de las cosas que yo fui rector de la principal universidad también de la región, la Universidad de Antioquia, una de las cosas, digamos, los investigadores suelen ser más generosos que el empresario tradicional. Los investigadores, y a veces hay empresarios que se han enriquecido porque los investigadores no han hecho el negocio como lo saben hacer los empresarios. Cuando ha habido innovaciones, cada vez menos, yo creo que cada vez es más transparente las relaciones, pero esta actitud de que es que yo puedo hacer innovación no encerradito, no cuidando patentes, no diciendo yo no comparto nada, es una actitud que cada vez es menos frecuente entre nosotros, y hemos tratado de cultivar una actitud de innovación abierta que es la que permite efectivamente que estas articulaciones funcionen. Porque si simplemente para ir a ver qué hacen en la universidad, a ver si yo ahí me aprovecho o ver qué compro barato en la universidad, a ver cómo me dan acceso rápidamente a una innovación,
pues la cosa le va a funcionar a una empresa, pero no le va a funcionar el tema del entorno. Entonces, esta actitud de innovación abierta ha sido muy importante para nosotros. Y ahí les voy a comentar una enorme noticia para nosotros. En el día de hoy, el instituto que da las licencias pues, para los temas de salud, de innovaciones en salud, de patentes, que llama el INVIMA en nuestro medio, acaba de autorizar a un proyecto que se llama Inspiramed, Inspira Medellín, que es un proyecto que hace 4 meses se presentó previendo, con base en los estudios de los epidemiólogos de las universidades, previendo que en este momento íbamos a tener una ocupación de UCIs, de unidades de cuidados intensivos, tal que no íbamos a tener respiradores para responder a la presión de las UCI. E inventaron con una empresa de instrumentos médicos, con 3 universidades, presentaron 3 propuestas de ventiladores, pero dentro del mismo proyecto, que se llama Inspiramed, para tener ventiladores que hoy han sido autorizados ante la emergencia sanitaria que ya empezamos a tener. En el caso de Bogotá estamos en 90 y pico % ocupación de UCI, en Medellín estamos casi en el 80%, y ya tenemos dificultades. Ya murió un señor, ya hubo que tomar la primera decisión en Colombia, en Barranquilla, de decir, bueno, este señor lo desconectamos, porque no hay otro que puede vivir más, y hay una decisión ética ahí muy complicada que ha hecho mucho ruido, porque eso ya le había tocado a los italianos, pero no a nosotros. Y esa innovación de tener respiradores hechos en Medellín se logró gracias a que 3 universidades pusieron los diseños. Una empresa dijo, yo trato de hacer digamos, la articulación de todas las piezas. 2 empresas, una de motos y otra de neveras, dijo, yo adapto mi empresa para hacer, para fabricar las piezas. Y una dijo, yo doy dinero para que eso sea absolutamente gratis y vamos a fondearlo. Entonces se dieron 10.000 millones de pesos colombianos para producir los primeros, pero si eso funciona, le vamos a meter dinero para entregarle a los hospitales gratuitamente. Esos ventiladores valen 10 veces menos que el ventilador normal. El ventilador aquí va a valer $3.000, el ventilador normal internacional vale $30.000. Y eso fue posible, ¿por qué? Porque efectivamente existía esa confianza del CUE, donde empresas que estaban allí fondearon para que eso se hiciera como una necesidad social. Una empresa dijo, yo hago lo vuelvo ensamble, y otras dijeron, yo produzco las piezas, y la universidad dijeron, yo entrego los diseños. Eso me parece que es una cosa impresionante, de la cual uno tiene que sentirse orgulloso, y que simplemente, ¿qué? El tema no era el dinero, el tema era la articulación, el tema era el ponerse de acuerdo todos para crear un bien público en este caso, que son ventiladores para la situación que estamos viviendo. Ahora, habíamos venido ganando confianza con el CUE, teníamos una actitud empresarial favorable a juntarse universidades y empresas. Y lo que se decidió en el año 2009 era que necesitábamos una institucionalidad que volviera eso una agenda ya de trabajo práctica. No bastaba simplemente tener reuniones o tener actitudes o tener encuentros. Necesitábamos una institucionalidad que fuera responsable de eso, volverlo práctico, y creamos esta institución, Ruta N, que es la que, a través de la cual se hacen estos ventiladores hoy, que tenía pues la idea, la función de que tenía que hacer de Medellín un lugar donde con esta institucionalidad pudiéramos atraer talento, capital y empresas que se instalaran en Medellín, pero también que el tejido empresarial nuestro se viera beneficiado con el tema de la innovación,
Y una cosa demasiado importante que tiene expresión en lo que les estoy contando hoy de los ventiladores es que los retos no solamente de las empresas, sino los retos de la ciudad fueran parte de la agenda de Ruta N. Porque una cosa que es muy frecuente es que efectivamente el sector empresarial dije, usted me tiene que ayudar a mí, pero resulta que la municipalidad tiene que resolver el problema de la movilidad, tiene que resolver el problema de los riesgos en los barrios, tiene que resolver el problema de la contaminación, tiene que resolver el problema de la nutrición, y esas personas que están en esas municipalidades pues no saben cómo hacer eso. Y las empresas dicen, no, es un asunto suyo. Resulta que cada vez nos hemos dado cuenta cada vez más cuenta, que los retos de la ciudad pueden ser un gran negocio para las empresas y al mismo tiempo ser un gran beneficio para la sociedad misma. O sea que lo que llaman algunos la economía de las soluciones pasa por reconocer que en las necesidades de la sociedad hay la posibilidad de ayudar haciendo al mismo tiempo negocios. Y eso yo creo que eso es una demostración en el caso de los ventiladores, donde posiblemente en el futuro haya negocios. Ahora fundamentalmente hay suplir una necesidad, pero todos están aprendiendo de cómo hacer ventiladores que nos habían dicho que eso solamente lo hacían los americanos, los chinos y los alemanes. Entonces yo creo que introducir también la discusión sobre qué retos tiene Valparaíso, qué retos tiene Villa del Mar, es absolutamente urgente en la discusión sobre Comité Universidad, Empresa, Estado e Innovación, y no simplemente hablar de las necesidades de las empresas. Había una cultura en el Comité Universidad, Empresa, Estado que había que lograr que a través de Ruta N se transmitiera a las empresas nuevas, a los jóvenes emprendedores que iban a pasar por Ruta N a través de esa atracción de talento. Entonces, Ruta N también ha venido insistiendo en que es tan importante el tema de hacer innovación como la cultura de la innovación. Y que la cultura de la innovación cada vez más es una cultura de cooperación. Cada vez menos una cultura de concurrencia, de competencia. Recuerden pues los paradigmas que siempre nos habían enseñado y que cada vez uno ve que son menos ajustados a las realidades contemporáneas, era que había que destruir al otro, o sea, que había que competir con el otro y si se moría, pues que se muriera. Ahora hablamos más de tejido empresarial, ahorita hablamos más de desarrollo de proveedores, ahorita hablamos más de sistemas y menos de que el otro desaparezca. No, hablamos de que puede haber cabida para todos si realmente cooperamos, porque a veces nos encontramos incluso empresas de un mismo producto en la creación de otro producto donde cada uno tiene un valor agregado. Entonces le hemos dado mucha importancia al tema de la cooperación, más que la competencia en la cultura de los nuevos emprendedores. En el caso de ayudar a constituir esa cultura de emprendedores, ProAntioquia le ha dado mucha importancia para ilustrar simplemente el tema de la cooperación. ProAntioquia le ha dado mucha importancia a que dentro de eso que hemos llamado la cultura de la participación empresarial en ProAntioquia, los emprendedores reciban mentorías. Llevamos 11 años. Reciban mentorías de los mejores empresarios de la región. Entonces le hemos dado mucha importancia a esto. Cada año abrimos una especie de concurso para escoger 40 emprendedores. Cada uno tiene un mentor, que es un empresario, que firma algo pues de que no va a aprovecharse de esa circunstancia para sacar ventajas para su empresa o personales, va a ayudar, y tratamos de que no coincidan mentores y emprendedores con iguales intereses. Y esto ha sido muy importante. Y ha sido muy importante además esto, que no es una creación de ProAntioquia. Es una creación de un grupo de empresarios de Bogotá que después nosotros apropiamos en ProAntioquia. Y es que los emprendedores necesitan no solamente mentorías, sino que necesitan formación.
y que resulta que la gran formación que necesitan las empresas la hacen las grandes empresas. Y la hacen las grandes empresas pagando consultorías a las cuales nunca tendrá acceso ni la mediana ni la pequeña empresa. O sea, uno no podrá pagar a McKinsey, un emprendedor, un mediano empresario. Entonces, unos empresarios de Bogotá, y después se sumaron algunos de Medellín, y después se sumó por Antioquia, dijeron, oiga, venga, lo que reciben las empresas de las grandes consultoras internacionales, porque no lo ponen equipos de las empresas, ponemos equipos de las fundaciones y tratamos de volver eso conocimiento que se pueda difundir. O sea, sin quitarle pues la autoría a McKinsey, volvámoslo, tropicalicémoslo para la mediana y la pequeña empresa. Y se llama Emprendedores en Trayectoria Mega. Esto me parece sensacional. Esto para nosotros ha sido realmente importante, y es que el conocimiento mundial de desarrollo empresarial pueda llegar también a los emprendedores y a las medianas empresas. Y es lo que hemos llamado Empresa en Trayectoria Mega, y es entregar el conocimiento de ustedes a través de personal que ponen las fundaciones, pero ustedes le entregan el material, le cuentan, lo ajustamos de tal manera que eso pueda llegar a las personas. Esto yo creo que es difusión social del conocimiento, que es tan importante pues como entregar dinero a un emprendedor para que continúe con su emprendimiento. Los mentores son muchos. Yo aquí simplemente traigo algunas empresas para ilustrar, empresas de muy distinta naturaleza. Este es uno de los comités, perdón. Este es un comité empresarial que ustedes ven es de primer nivel, que es el comité de... Y ahí tenemos una base, unos 200 mentores que nos han acompañado estos 11 años en el desarrollo de este proyecto. Veamos algunos resultados de haberle apostado a la ciencia y la tecnología y sobre todo a la innovación desde la creación, ya con mucho énfasis, desde la creación de Ruta N. Lo primero es que esto es un estudio que se contrató desde la incubadora de empresas de base tecnológica de Antioquia, hoy se llama Créame, que el año pasado, con una institución de Argentina, el PRODEM, a la cual le pedimos que nos hiciera un análisis de cuáles eran las condiciones que tenía el emprendimiento en Medellín respecto pues a los mejores indicadores de condiciones de emprendimiento del mundo. Y esto fue lo que nos dio en esta telaraña, donde lo más importante es que nos falta muchos, por supuesto, pero si ustedes ven, hay como un equilibrio de las condiciones que hay que crear para el desarrollo del emprendimiento. Entonces, esto es un resultado de todo este cuento que les he venido dando, en el cual ha participado el sector empresarial. Yo no estoy hablando ahora del sector público porque no es el objeto de la charla, no es el objeto de cuál es el papel de todos los agentes, sino cuál ha sido el papel del sector empresarial. Y es muy importante el sector empresarial en el tema de financiamiento, capital social, demanda, estructura empresarial, cultura y educación emprendedora. Ha sido muy importante y yo creo que si bien nos falta mucho, el hecho de que estemos muy equilibrados en las condiciones le da una gran fortaleza a la ciudad, que ha sido resultado de todas estas cosas que les he contado, pero también que ha sido al mismo tiempo se vuelve en fuerza para seguir hacia adelante, o sea, para crecer. En la medida en que nosotros vamos aumentando estas condiciones, seguramente vamos a crecer más. Y aquí hay un indicador de ese crecimiento del emprendimiento. Dentro de la definición que hicimos de Ruta N, yo fui el primer director, llamémoslo, por lo menos el que tuvo la responsabilidad de arrancar con el diseño de Ruta N. Dejamos condiciones para acoger empresas. Tenemos una infraestructura y unas condiciones para acoger empresas, emprendimientos de todo el mundo, y este es el resultado de cuando arrancamos en el año, ya llevamos 10 años,
que hemos logrado que lleguen a Medellín 345 empresas innovadoras de 32 países. Ese número de empleos es empleos de digamos, de altas calidades, no es el empleo total, es el empleo de los que se han instalado. Y yo creo que esto es uno de los resultados más importantes para nosotros. Ahora, como a ustedes de todas maneras les gustan mucho y a todos nos gusta pues, mucho los números, pues aquí hay unos indicadores. Desde que estamos midiendo, en Ruta N hay un observatorio de ciencia y tecnología en Colombia, hicimos un acuerdo, pero creamos un módulo para Medellín, y este es el resultado que nos da este esfuerzo de confianza, de convocatoria, de articulación, de institucionalidad, que nos parece que es un esfuerzo interesante por el número de empresas que innovan, los empleos que se generan por esa circunstancia, las ventas que vienen de la innovación, cómo hemos aumentado, incluso frente a las metas que nos trazamos en el gráfico que les mostré, la inversión en ciencia y tecnología, pero también la inversión en investigación y desarrollo. Y yo creo que son indicadores que nos hacen sentir pues como muy optimista de que estamos en una ruta interesante. Esto es un aporte significativo. También lo medimos, cómo está aportando la innovación al crecimiento de la ciudad, al crecimiento que ahorita les voy a mostrar con respecto a otras ciudades de América Latina. Cómo fue apareciendo el capital a medida que fuimos trayendo empresas, creando confianza, fueron apareciendo los fondos de capital de riesgo, que era una gran dificultad que todos tenemos en nuestros ecosistemas. Y esto yo creo que es también bien interesante. El que demostrarle al sector público que si el sector público le apostaba a la innovación del sector privado iba a responder. Y cómo hemos multiplicado pues la inversión pública desde el sector privado. Cómo es un buen negocio también para las finanzas públicas, la innovación. Estos son indicadores, no tengo los de 18 y 19, indicadores de generación de impuestos como resultado del crecimiento de las ventas por innovación. Y esta es una cosa que nos ha parecido que ha valido la pena esta apuesta de Medellín, si bien estamos muy lejos pues de PIB per cápita que tienen ustedes en Santiago y que tiene Buenos Aires y que tiene Sao Paulo, que tiene una tradición demasiado significativa, pues nuestro crecimiento del PIB per cápita pues en estos desde que se creó Ruta N, pues nos muestra que efectivamente es un crecimiento destacado frente al contexto del crecimiento de las principales ciudades que en América Latina pues responden por el desarrollo empresarial. Ahora, para ir como finalizando y poder conversar con ustedes, creo que ya va siendo hora. Yo quisiera, casi a manera de conclusión, como hablar de algunas cosas que en definitiva han contribuido enormemente a que haya sido liderazgo de instituciones como ProAntioquia, como el Comité Universidad Empresa Estado, y es como, así como debe haber una cultura de participación que le mostré a ustedes al comienzo, o sea que le decimos a la gente que va a participar, usted tiene que tener una cultura de participación. La organización que convoca debe tener una cultura de organización, una cultura que efectivamente sea una cultura que contribuye a la confianza que se necesita y a la credibilidad para convocar, para articular, para movilizar. Y estas son unas características que he tomado de este libro que ustedes ven en pie de página y que creo que a ProAntioquia la caracterizan, y es que tratan no solamente de hacer cosas, sino influir
de manera sistémica en la política pública. Trata de que las empresas entiendan que la diapositiva, la primera diapositiva que puse, o sea que si hacen el bien les va a ir bien, que si el entorno se mejora, va a mejorar las circunstancias empresariales. El hecho de que vayan 300 personas en promedio cada viernes al Comité de Universidad, Empresa, Estado, es como un tema de inspiración y contagio. O sea, la gente empieza a volverse evangelistas de esta causa de que todos tenemos que contribuir al desarrollo colectivo. Aquí hay una gran juntanza de muchas organizaciones para trabajar por la ciudad. Yo creo que nosotros en Ruta N le gastamos los primeros 5 años a entender muchos procesos en el mundo. Trajimos mucha consultoría, trajimos mucha investigación de todas partes del mundo, y yo creo que aprendimos mucho. Y sobre todo, la idea de que estamos tratando de que la mejor gente esté en las instituciones que promueven el desarrollo, porque en la mayoría de circunstancias a veces se ve como que los que trabajan en promoción del desarrollo hay que pagarles menos y como que no son tan competentes. Nosotros hemos tratado de demostrar que trabajar en Ruta N o trabajar en ProAntioquia es tan importante como trabajar en la principal empresa nuestra. Y déjenme terminar, porque en el fondo, en el transcurso de la conversación, yo creo que hemos venido creando algunos mensajes subliminales que caracterizan como la cultura de lo que tratamos de comunicar desde ProAntioquia o desde las organizaciones que hemos decidido promover el desarrollo de la región. Primero, ser muy optimistas, o sea, nosotros tratamos de que cuando vamos a reunirnos con una municipalidad, con unos gobernantes, con unos políticos, no empezamos a hablar solamente de los problemas y que no vamos a salir, sino como, oiga, venga, ¿cómo vamos a hacer esto y lo vamos a lograr? Segundo, ser muy cuidadoso de que si nos juntamos es porque compartimos valores. Yo por eso repito, esa primera diapositiva para mí es tan importante, no es porque compartamos intereses, sino porque compartimos valores. Y yo creo que ser tan reinsistente puede ser poco pesado, pero la pandemia nos está enseñando que los valores se volvieron otra vez fundamentales y ojalá perduremos. Ser muy incluyentes, que nadie se sienta que es pequeño, es chiquito, que es un emprendedor muy chiquito, que es una empresa mediana, que entonces no puede participar. Acercarnos a la política diciendo, hombre, qué es lo que hay que hacer para que las cosas funcionen bien. No ver la política más bien como identidades positivas, sino combatir, pues por combatir. No ocultar ningún problema, subir la capacidad de conversar sobre los problemas. Insistir en que los individuos podemos ser muy buenos, pero si no estamos en un colectivo no somos capaces de producir transformaciones importantes. Que el aprendizaje debe ser de todos, eso es parte de ser inclusivo. O sea, la productividad es un asunto social, la productividad no es un asunto simplemente empresarial. Que nos remangamos, se dice aquí, o sea, que nos vamos a trabajar, y por eso es la importancia de esa cultura de participación que mostré en las distintas formas en que participan los empresarios en ProAntioquia. Darle mucha importancia a largo plazo. Aquí muy difícil que uno logre cosas para mañana. Logra cosas para mañana cuando efectivamente tiene muchos acumulados de confianza, como les decía lo de Inspiramed. En 3 meses puede sacar unos ventiladores, es porque ya había mucha confianza, ya se conocían las empresas con las universidades, ya las universidades tenían una vocación de que eso tenía que estar al servicio de la sociedad del conocimiento. Darle mucha importancia al cómo, que es como yo creo que es una gran virtud de los empresarios. Los investigadores solemos decir, oiga, venga,
hay que hacer tal cosa, pero los empleados preguntan, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Y cuánto vale? ¿Y para cuándo está? La ponderación del cómo yo creo que le ha dado mucho a las universidades. No crear grandes instituciones, yo creo que lo que hay que crear es movimientos de transformación y menos instituciones así con mucha gente y que hay que pagar mucha gente. Ser excelentes, o sea, muy excelente. Y lo último es producir emociones positivas, sentimientos, afectos, cercanías. Nosotros le damos mucha importancia a que la gente sienta que hace parte de procesos de transformación y no simplemente que hace parte de comités. Y yo creo que eso hace que la gente sea pues lo que decían estos amigos que han estudiado las mejores organizaciones sin ánimo de lucro en el mundo, que se vuelven evangelistas de la causa. Yo terminaría con esta frase, no sé si me quedó bien, es mía, que espero pues resuma lo que he querido decirles en estos, espero me haya pasado los 40 minutos, en estos 40 minutos un poco atropellados, porque uno se atropella mucho cuando está en estas cosas virtuales, es como todo muy atropellado, pero espero sea de utilidad y sobre todo será de mucha utilidad seguramente la conversación. Muchas gracias.